Un día, de ese extraño 2020, retomé la pintura al óleo. En lugar de sucumbir por sentimientos de hastío o ansiedad en la pandemia, le di un vuelco a la situación para reconocerme nuevamente como artista, desde mis impresiones acerca de mi relación con Chiapas y el feminismo. María Varela es una artista plástica originaria de Tapachula, Chiapas. En gran medida autodidacta, trabaja al óleo con piezas centradas en mujeres llenas de dulzura, empoderadas y al mismo tiempo revelando la cruda circunstancia de sus vidas en las diversas comunidades de Chiapas. Incluye en ellos flora y fauna que invita a dejar de pensar en la naturaleza como algo ajeno a nosotras. Te invitamos a conocer más de su arte y obra aquí en tu programa Desde el Tejado de la Infancia, con Damaris Disner y Cristina Ochoa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia que nos está viendo en este viernes 13 tan patriótico. Estamos ya iniciando nuestra tercera emisión de este programa Desde el Tejado de la Infancia. Y hoy la verdad es que tenemos, como siempre, una invitada que teníamos ya el gusto de ver su trabajo en algunas exposiciones, pero quizá no hilábamos quién era el artista detrás de esas obras tan maravillosas que hemos visto en muchas exposiciones. Teníamos por aquí, como escuchamos también en el video, en el audio video de entrada, un poco de la reseña de cómo ella retoma el arte, cómo retoma la pintura. Y algo que vamos a destacar muchísimo es cómo justo el ser autodidacta te lleva también a crear tu propia técnica y tener este impacto, sobre todo, como nos comentaba fuera de cámaras, el tema del feminismo, que va muy relacionado con María Valera. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a esta tu casa. Y bueno, Damaris, por favor, haznos el honor de iniciar. Hola María, ¿qué tal? Qué gusto, qué honor que estés aquí en Desde el Tejado de la Infancia y que te permitas asomarte un ratito desde ahí. ¿Qué tanto tiene ese tejado? ¿Qué tanto nos permites descubrir junto contigo? Pues bueno, nos vamos a ir a tu infancia, ¿qué te parece? Hacer ese viaje. Muy interesante. Muy interesante. Me has hecho pensar mucho. Sí, nos compartiste las fotos que están bellísimas, que son un tesoro realmente, María, ¿verdad, Cristina? Bellísimas. Y Gracias. que quisiéramos saber un poquito. Yo te veo, María, como una mujer, como te lo he dicho, ¿no? También muy fuerte, tienes una personalidad, así que donde llegues, uno te voltea a ver. No, sí, en serio. Se nota, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste de niña? O sea, ¿ya traías ese rasgo de personalidad? ¿Lo fuiste construyendo? A ver, cuéntanos un poquito de esa niña María que andaba ahí en el Soconusco en sus primeros pasos. Bueno, quiero que marcar un detalle que siento que a veces se nos pasa a todas. Mi madre se casa a los 16 años, que era muy común en esa época. Ya a los 17, 18 ya empieza a tener hijos. Entonces, la presencia en esos entonces de los abuelos son fundamentales para los niños. Cuando llega el abuelo a casa, el valor moral del representante del papá o de la mamá, pienso yo, que se baja. Entonces en mi vida no fue la diferencia. Mis padres están muy jóvenes cuando yo estoy en la infancia. Entonces mis abuelos toman una presencia enorme, sobre todo mis dos abuelas. Yo tengo abuelas, tuve dos abuelas maravillosas, una española y que de hecho gallega, no hablaba totalmente el español, nada religiosa, era ella espiritual en nuestro aspecto. Y mi otra abuela era totalmente religiosa, o sea, eran dos familias totalmente distintas. Y te pongo un ejemplo, la Navidad llegaba en casa de mis abuelos por parte de mi mamá, los muy religiosos, el niño Dios se sentaba y todo lo que tú quieras, y en la otra familia ya nos íbamos, después de que sentabas al niño, llegaba Santa Claus y todo precioso, nos íbamos a la otra familia que era un relajo, donde entraba y era todo alegría y felicidad. Y éramos los chicos en una familia de mi papá y éramos los grandes en la familia de mi mamá. Entonces fue una infancia que mis dos abuelas me dieron este valor, esta fuerza de enseñarme a ser yo. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres?
y aprender a moverte en dos mundos totalmente diferentes. Entonces yo creo que fue fundamental, y hoy en día que estoy viendo a los jóvenes, como veo en mi nieto, la presencia de los padres sobreprotectores. Yo jamás fui de la mano de mis papás y en cambio mi nieto no me suelta la mano porque está súper acostumbrado a eso. Este cambio generacional que se da, yo lo veo muy complejo, porque en nuestros tiempos nos enseñaban a conectar todo, el corazón, el espíritu, con el medio ambiente. Escribías a mano, ahora escribes con otro tipo de letra, era manuscrita y ahora ya es diferente totalmente. Aprendías a cocinar, aprendías a hacer queso, aprendías a hacer todo lo que se consumía en la casa, lo aprendías a hacer, entonces tú tenías conciencia de qué era. Y ahora mi nieto me dice que yo lo lleve a conocer los caballos, las gallinas, o sea, los tienes que llevar a un museo donde tienen un zoológico, donde tienen no animales del zoológico, sino gallinas y vacas y caballos. Ese es el cambio generacional que estamos viviendo, tremendo, y que nos está alejando un poquito de aprender a sacar esa parte artística que todos tenemos y que las hemos abandonado. Y por parte de mi abuela, de parte de mi mamá, ella tejía frivolité, algo que yo ya no lo veo, que es en la zona de Aguascalientes, por allá nada más. Sin embargo, ella lo bordaba y teníamos mucha cercanía, y de sus grandes herencias que me entregó fue una tira de bordados de gancho y de aguja, por ejemplo, con las puntadas, ¿no? Y dije, ¡ay, qué emoción! Pues El patrón a seguir. y mi mamá ve sus recetas de cocina, y yo, ay Dios, a mí no me gusta la cocina, pero es la herencia, ¿no? Y mi otra abuela no, mi otra abuela tenía otras cosas místicas diferentes totalmente, pero sí, yo saqué de mis dos abuelas lo que soy, la fortaleza y todo lo que ahora me encuentro, lo saqué de mis abuelas, totalmente. Qué hermoso, María. Sí, qué interesante, y me llama mucho la atención, y creo que sí es de destacar cuando mencionas que ciertamente tus papás están sumamente jóvenes cuando te tienen, y de qué manera impacta esa vitalidad en tu formación, porque sí debemos de acotar mucho que se supone o se menciona mucho que los papás de antes eran muy estrictos, ¿no? Y cómo a ti, en tu círculo, ¿qué crees que haya sido el elemento que hizo esa diferencia en tu círculo familiar? ¿La parte de herencia española, la cultura mexicana? ¿Qué crees que fue el juego ahí para que no fuera tan estricta ese crecimiento infantil? Mira, yo te voy a confesar que las mujeres que conozco muy fuertes las criaron las abuelas, no los padres. Las que yo conozco y siempre hablamos y terminamos con que los papás estaban muy jóvenes. Sí. Ese cambio generacional que se está dando tremendo. No, yo creo que es parte del análisis que tenemos que hacer con los hijos, qué queremos, qué estamos haciendo, cómo los estamos formando, dónde les estamos dando los principios de disciplina y de seguridad, porque los chavos siempre andan buscando ese espacio de seguridad, y a mí me lo daban mis abuelos. Yo me recuerdo ya en mi juventud que yo empecé a manejar muy chica, porque aparte yo tenía que apoyar en la casa, comprar lo de los alimentos que se acababa, porque tenían hotel, restaurante mis papás, y yo bajaba manejando, y cuando una vez tuve un problema con un hijo de los taxistas que se me atravesó, al que hablé fue a mi abuelo, no a mi papá. O sea, yo hablaba a mis abuelos, yo no les hablaba a mis papás, no me iban a resolver nada. Así de fuerte era la influencia y la seguridad que te proporcionaba la figura de los abuelos. De los abuelos. Los padres, como consejo y como todo, eran muy inmaduros. Y además mi mamá, pues triste, a los 16 años que se casa, en ese entonces, ¿qué educación sexual tenían? Ninguna. Totalmente perdida, sí. En cambio, las abuelas, con su enorme sabiduría, te sabían decir la clave de todo. De todo. Todo. Por supuesto.
Sí. Fíjate que es bien importante lo que comentas, porque los abuelos antes, y por lo que comentas, que eran muy jóvenes los papás, los abuelos tenían esa autoridad, ¿no? O sea, Sí, totalmente. eran totalmente de respeto, ¿no? Así Sí. como el maestro, que antes el maestro era una institución, ¿no? Totalmente. Sí. Ahorita ha cambiado mucho, ¿no? Cómo los miramos. Y ahora me llama mucho la atención porque ahora las abuelitas y los abuelitos son como los dulces, los tiernos, los que consienten a los peques y de repente los papás pues son como que también, estamos como en un momento donde todo parece ser tan como, no sé, como quisquilloso, como de doble puntita, y donde tenemos que tener también como mucho cuidado de ver a las infancias. Pero justo, María, ¿cómo es tu primer encuentro con una obra? Que tú digas, esta sí. me movió. Porque todos los artistas tienen por ahí, ¿no? Dicen que es el antes y el después. Comentaban por ahí Ángel Mestre, un gran gestor cultural que vino de España, a compartirnos, y él dice el antes y el después. Y si revisamos el arte, la historia, todo, hay un antes y un después. ¿Cuál fue ese punto para ti? Fíjate que, bueno, yo vivía en Unión Juárez y en las escuelas se hacían aprender a hacer ¿cómo se llama? Unos moldes en yeso. Para que tú entendieras lo que era la fabricación en moldes. Entonces tú hacías tu diseño en plastilina, piento, y luego ponías vaselina y lo hacías en molde de yeso, y entonces tú ibas entendiendo lo que era la reproducción de algo, ¿sí? Entonces yo hace cuenta que era una marina con su, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ya se me fue el nombre, los que están con el foco, que es el faro. Con el faro, ¿no? Con un faro, un atardecer. Y entononces llegó el doctor Exar Hayashi, me acuerdo, y me dijo, ¿me permites? Claro que sí, doctor. Agarró su dedo y le puso luz, unos toquecitos de luz. Y eso tomó una vida, y yo dije, ¿eso puedes hacer con tu dedo? ¡Qué maravilla! Claro. Ese fue el despertar. Ahora, déjame decirte que yo fui una niña que me encantó leer. Entonces, pero en ese entonces, lo único que te vendían eran las enciclopedias, el Tesoro de la Juventud y esas cosas, ¿no? De lo más aburridas. Y luego las bibliotecas que había, pues no habían en el pueblo, la única que había era la de la escuela de monjas. Y yo dije, yo, monja santa, no quiero no pertenezco a ese equipo. No. Y la otra opción, que era la prostitución, tampoco me daba. Yo era ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Sí, tremendo, para mí era tremenda, porque tampoco me gustaban los quehaceres propios de mi género. Claro. ¿Qué voy a hacer con eso, con mi vida? Entonces sí fue fundamental estas partes del apapacho de las abuelas, porque me daban la seguridad de que tú no te preocupes, lo vamos a resolver un día. Pero sí, el mundo de mi mamá era de con quién te vas a casar, qué vas a hacer, si tú no te casas, no te vas a realizar. Y caes, ¿no? Y me caso. Sí, la abuela ya. Y entonces mis abuelas, pues, ¿qué le iban a hacer? Me veían con ternura de que, ay, hijita, pues ya que te digo, ¿no? Ok. Sí, pero antes de que yo me casara, yo me fui a España y me hacen regresar porque mi abuela paterna, la española, se puso muy grave, después falleció. Yo me caso después de que mi abuela fallece, sí. Y la otra que era mucha, porque sabía que yo tenía que cumplir mi destino, ¿no? Que era ser madre, reproductora de niños lindos. Pero no, solo aguanté 6 años casada. Y entonces ya, el día que yo me divorcié fue el día más feliz de los días más felices de mi vida. Totalmente, te lo juro. Ese día y el día que yo llegué a la universidad, fue uno de mis días más hermosos de mi vida. Entender que llegas a un espacio donde encuentras iguales con los que puedes hablar el mismo idioma, fue precioso, precioso. Pero sí, definitivamente la lectura es un instrumento que te ayuda a desarrollar la imaginación junto con las actividades que te realices con tus abuelas, sobre todo, para, bueno, mi abuelita, la mamá y mi mamá no hacía gran cosa porque ella tenía nana y entonces no tenía la necesidad de hacer absolutamente nada. Mi mamá realmente era más trabajadora, ¿no? Que aprendías a hacer todas las cosas de la casa. Pero sí, el ir desarrollando lo que ahora se ha perdido mucho en las escuelas, que aprendías a hacer para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Primavera, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pues Pero sí. bueno, ya veo que están pasando Justo, mis sí, obras, estamos ¿no? admirando estas obras que tienen esta influencia chiapaneca, vemos a la mujer como el centro de tu arte, Sí. totalmente, y sé que dijimos que no íbamos a hablar de mucho el currículum, pero es que es impresionante y sobre todo destacar, por ejemplo, que en 1974 fue tu primera exposición. Sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco de eso, porque creo que es interesante destacarlo, saber en qué te inspiraste, por qué en Tapachula, qué fue lo que te llevó a crear esta primera exposición. Fíjate que en Unión Juárez llega un hombre, un francés, Torsi. Él pintaba bodegones solamente. No pintaba figura como yo pinto, ¿no? Y vuelvo al tema de mis abuelos. Ajá. Mi abuelito era bueno, sí, era porque falleció, de Chepa de Corzo, mi abuela, la mamá de mi mamá, de Carranza. Entonces, a mí me jalaba mi abuelita y yo iba como su dama de compañía. Entonces, iba adelante mi abuelo con el chofer y yo atrás con mi abuelita. Y veníamos al centro del estado a recorrer todas las amistades de ellos, ¿no? De ellos, claro. Y entonces yo fui la más apegada al tema de Chiapas. Siempre me encantó Chiapas, aunque porque la gente del Soconusco está muy alejada del centro del estado. Entonces este señor, que vuelvo a Torsi, él me empezó a enseñar lo que es la química. Yo aprendí lo que es la química de los colores, por decirte, los azules, Prusia, cobalto, en fin, son colores puros, podríamos decir que no los puedes lograr con otros colores. Todos los demás colores los puedes sacar a partir de los azules. A mí no me enseñaron que si los calientes, los fríos, los nada. Químicamente así son. Y los blancos, ¿no? El cobalto, esto es lo que realmente Torsi como químico me transmitió. Sí, y yo pinté, vino la exposición, que mi papá era presidente de la exposición, y se hizo la exposición de pinturas, cabe la redundancia. Entonces, yo he pintado una botella de Domecq, me acuerdo. Pues lógicamente que llegaron los de Domecq y vendí mi cuadro. Y sí, vendí mis cuadros esa vez. ¿En cuánto lo vendiste? No me acuerdo, pero sí vendí cuadros y todo. Pero nunca me nació el decir voy a seguir por este camino. Jamás, jamás en la vida, ¿eh? Yo lo que quería era salirme de Tapachula. Yo quería decir, no, Tapachula me quedó chico porque no había lugares. Yo fui, ¿cómo decirte? ¿Cómo llegaron los escritores que me hicieron un cambio en mi vida? Yo creo que la vida me lo puso ahí, porque yo era parte de las que tendía camas del hotel. Me tocaba a mí tender camas. Entonces alguien ha de haber olvidado algún libro y yo así llegó a mi vida Ibarrengoitia. Para mí fue un hombre que fue un parteaguas. Porque yo tenía una abuela muy mocha, pero cuando Ibarrengoitia Te reíes y todo. te cuenta la neta del planeta, dije yo, Así es. mira. Entonces este humor negro yo lo agarré de Ibarrengoitia, nadie en mi familia lo tiene tan terrible como el mío. Y luego leí Elena Poniatowska, Casta verte Jesús mío. Y bueno, y Rosario Castellanos, que es lo que lleva tu pregunta. Rosario Castellanos, para mí, eso de que no le valía el título de señora, esto y el otro, me ayudó muchísimo a materializar, a hacer una reflexión interna. Sí, yo fui fan de Rosario Castellanos, toda su poesía me gustó muchísimo y fue una guía para el pensamiento crítico de mi vida, ¿no? Entonces, en esta exposición mesoamericana, tu temática fue acerca de... Fueron los todo un bodegones poco. que vendí, ¿no? O sea, pero Ok. fue porque habían botellas de Domecq y cosas así, la verdad. No estaban mal, porque, o sea, estaban bonitos. De hecho, sí los vendí. Claro, No es tengo mayor cantidad de cuadros de esos, ya no los tengo, ¿no? Qué interesante. Sí, qué Y, interesante. pues justo escuchando y leyendo pues tu interesante semblanza, pues vemos, aunque luego me dices, no, que yo de los años, pero bueno, de los años en el sentido de pasa mucho tiempo, querida María, muchísimo tiempo, y ya después hay ahora sí algo como actividades muy frecuentes, intensas, como tal vez del 2018 para acá, más o menos, aparece también este hecho que nos acude a todos, la pandemia, y en esta pandemia, ¿qué pasa ahí contigo? Y por ahí sabemos algo, ¿no? Hay algo, un vínculo con tu nieto, entonces Sí, claro. nos encantaría que nos Fíjate compartieras. que yo
me divorcio, me voy a vivir a México y conocí al amor de mi vida. Ay, qué hermoso. No, la verdad es que sí. Era el destino. Sí, era el destino. Y que aparecen las fotos con mi hijo, realmente. estuvimos viéndolas. Alfonso, ¿no? Pero él entonces le da un problema del corazón, fallece. Y cuando yo estoy con Alfonso, fue un hombre que te ayudaba mucho a reflexionar, a pensar, a avanzar en la vida. Di clases en la universidad, fui catedrática. Y Un día. después empecé a escribir, publiqué en varios periódicos aquí de Chiapas, publiqué en el Cuarto Poder, y otro de Tapachula, en otros de Sonora, en el del Politécnico, en fin, publiqué. Y después Alfonso fallece y entonces yo entro en crisis, dije yo no, terrible. Y es cuando yo decido regresarme a Chiapas. Me vengo a Chiapas. Y a la hora de hago la mudanza encuentro mis pinceles, mis pinturas de imágenes desde la infancia. Pero eran excelentes porque son las marcas esas muy finas. Y viene la pandemia y mi hijo y dejo de ver a mi nieto. Yo con mi nieto tengo una gran comunicación, aunque hablaba muy poco, pues él y yo nos entendíamos de alguna manera. Entonces, pues me prohíben ver al nieto, entonces yo pinto algo y se lo mando y le digo a mi hijo, por favor, que él te diga qué está viendo en el cuadro, y mi nieto se me suelta diciendo mil cosas y dije, caramba, puedo lograr expresarme mejor que con lo que yo escribo, porque es lo que el otro ve. Y eso me encantó, y entonces me empiezo a querer recordar todo lo que yo olvidé, porque yo olvidé el nombre de los pájaros, de los árboles, de las comunidades, de todo, ¿no? Fue por lo que empiezo a pintar a las mujeres como visten ahorita en las comunidades, no como se vestían antes, como lo visten actualmente, que te sientas en el parque de Comitán y ves a las tojolabales y te vas a San Cristóbal y ves a la de Sinacantanas, chamulas, o sea, eso es lo que yo empiezo a pintar para yo recordar, porque ya se me había olvidado de dónde son cada una. Esa es la realidad. Cuando empiezan a llegar las amigas a la casa y empiezan a ver mis cuadros, pues todas, yo quiero ese, y lo espérense si no estoy vendiendo nada. Entonces, quiero recordar y como tengo esa perspectiva de género, que están viendo ahorita, pues te habla sobre la matanza de Acteal, ¿no? Son las abejas. Y muchas que ven mis cuadros y ya les platico qué hay detrás de ellos, pues es una mujer digna, relajada y todo, pero a veces traen un dolor enorme, como todas las mujeres, que traemos un sufrimiento como las desplazadas, ¿no? Esa es una niña en la zona lacandona, ¿no? Que tiene la oportunidad de estar cerca de todas las aves, y ellos sí saben cómo se llaman las aves. Ay, ¿no? sí. Sí, esas partes se nos están olvidando. Como ahorita vino una amiga y fuimos a comer caldito de chipilín, dice que sabroso. Ay, qué rico. Sí. Le digo, y ahorita que es la época del elote, porque ya va a pasar la temporada y mira, está tal cosa en el mercado, fuimos a ir a comprarlo para pausa, ¿no? De una vez. Eso es lo que tenemos que recordar y compartir con los nietos, ¿no? ¿Tú crees entonces que has estado pintando como para dejar una herencia cultural enfocada mucho, por lo que veo, hacia, primero en momento, tu familia? Y eso entonces ha hecho que se reproduzca más obras, pero ya quizá llegando a un público que ni tú te esperabas en algún momento, o que siempre quisiste compartir todo esto que empezó a crearse en tus vivencias, en tus recuerdos. Mira, yo te voy a ser sincera, no para dejárselo a mi familia, no. Yo creo que como activista, el feminismo lo que te ayuda es a entenderte a ti misma, porque tú no estás en la historia, no apareces. Y, por ejemplo, por decirte, ay, ¿quién te dijera yo? El Quijote, todo el mundo ve yo creo que casi nadie la ha leído, pero... Pero todo el mundo conoce la Pero todo cultura. el mundo ubica, Ya ¿no? Sancho Panza. Y digo, y realmente Don Quijote fue una gente nada machista. Las novelas no tienen nada machista, y aparte el personaje de la pastora es maravilloso, ella cómo defiende sus derechos, y no la que se enamora de la Dulcinea, que Dulcinea, que la pastora, váyanse a la pastora. Entonces, cuando tú empiezas a leer novelas, Elena Garro, por ejemplo, para entender la revolución, es más fácil si tú lees una novela y te metes en el ambiente, a que si te meten a estudiar historia con las fechas, los números y y te aburres.
mejor métete a leer novelas de la Revolución, que hay unas maravillosas que te hacen vivir. Y luego, y ahorita que ya llegué, porque yo trabajé mucho tema también de feminicidios y mucho dolor de las mujeres, que ahora ya no quiero, me pongo a ver novelas románticas y digo, nosotras, por ejemplo, en la época de los castillos, no nos da, pero en Francia, Inglaterra y demás, las que decoran los castillos, porque tú ves cuando llegó la dama nueva y llevan la tina y la van a bañar y le llevan los baños los ponemos las mujeres, las cortinas las ponemos las mujeres. Y eso no te lo dice el que está escribiendo la novela, por ejemplo, nunca. Entonces, esa es tener la perspectiva de género, el que empieces ya a vivir, y eso es lo que yo quiero poner en mis cuadros. No mujeres sangrientas, ni pongo que van cargando así leña sufriendo, no. Son mujeres empoderadas, bonitas, que todas traen un dolor tremendo, todas traen una historia atrás. Me meto a ver las aves de la localidad, las flores de Chiapas. Tenemos toda una cantidad de aves en peligro de extinción que estamos perdiendo, y a fuerzas que si quieren acabar con Joyomayo haciendo un segundo piso, tenemos todas las aves, las que están de paso, ¿no? Las que se quedan. Esas cosas son las que yo siento que mis abuelas me enseñaron, que se quedaron, que tenían el tiempo de enseñarte los escarabajos. Tenemos también las abejas niponas, tenemos mil insectos que también no los conocemos y no les enseñamos a los niños. Los niños de ahora están en otra cosa, que creen que lo que ven en fantasía es más real que lo que realmente existe, ¿no? Sí, justo, María, pues ahora sí que coincidimos en la filosofía de vida, porque la naturaleza es una gran maestra. Aparte, también los niños son unos grandes maestros, y de repente como que estamos con muchísimas cosas encima, porque justo, pues esto, ¿no? De repente estar muy conectados con la tecnología nos desconecta con nuestra verdadera esencia. Y qué hermoso que lo comentes, la verdad yo estoy fascinadísima, porque eso es lo que necesitamos. No podemos ser tampoco ignorantes en la tecnología, pero no que supla justo el amor, la admiración, el asombro por lo que nos está rodeando, Mariano. Entonces eso realmente es fascinante y es necesario. Ojalá que los que nos están viendo y luego van a ver la retransmisión puedan conectarse con eso, puedan llegar también a ver tus exposiciones, porque ahora que las estoy viendo, o nos las mandaste también en las fotografías, sin duda conectas y tienes esa fuerza de la naturaleza. Estas mujeres, como bien dicen, sí, todos traemos, hombres y mujeres traemos somos seres humanos, ¿no? Bien complejos, pero a la vez tenemos esa resiliencia que nos da pues la oportunidad de seguir evolucionando. ¿Ibas a comentar algo, Cris? No, sí, justo que hablabas de la audiencia, agradecer la audiencia, y quiero compartirles por ahí comentarios de quienes nos están viendo. Nos dice Claudia Sánchez que es una charla muy interesante, qué rico. Marta Deita, que es lindo regresar a nuestras raíces, por lo que platicábamos de toda la cultura de Chiapas. Y Diana Disner, qué emoción, muchas felicidades, María, saludos, te mandan saludos. Y Os Uri, saludos, interesante charla. Qué lindo. Pues mira, Oscar nos mira desde Ciudad de México, Claudia desde Tapachula. Entonces, pues qué bonito, porque bueno, pues ella está allá y esta exuberancia, ¿no?, del Soconusco. Pero a mí me encantaría que nos compartieras también, pues ahí traes un objeto muy valioso para ti. Sí, muy valioso. Siempre le pedimos a nuestras invitadas, que hasta el momento han sido solo mujeres, sí vamos a tener hombres, pero hasta el momento han sido mujeres, y que han traído un objeto que signifique o resignifique su infancia. Entonces, pues estamos listas para escucharte. Sí, hablabas de las exposiciones que tuve. Y eso me recuerda también, en vez de que pongan a hacerse mandalas, pongan a hacerse colibrís, conozcan los colibrís que tenemos en el estado. Buen punto. De verdad, ¿no? Sí, mi objeto que traje es este anillo. Me lo regala mi mamá cuando es mi exposición en honor a Rosario Castellanos, porque cumple 50 años, este año cumplió 50 años de fallecida. Yo fui exageradamente una admiradora de Rosario, no me canso de leerla. Y entonces quise
primero entrar y exponer en el Corazón Borrás. Sí. Porque antes que nada somos ciudadanas, hay que hacer activismo ciudadano. Si ya logramos rescatar un espacio Nuestro. que era un centro de perdición, ¿no? De grosería para el ciudadano, yo dije, quiero exponer ahí porque es como llegar a tu territorio, a conquistar un territorio. Como activista y feminista para mí fue importantísimo. Ya llegamos y no lo vamos a soltar, porque no hay que soltar los centros de arte, ¿no? Así es. Entonces dije yo, quiero exponer acá, definitivamente. Y lo luché y moví cielo, mar y tierra y por fin se me hizo. La vida me lo regaló. Ahora voy a exponer en Chiapa de Corzo, que es otro lugar que quiero exponer. Todos invitados a partir del 26 de septiembre, todo octubre. ¿Por qué? Porque pues, ahí nació mi abuelo Librado, ahí nació mi mamá, entonces tengo una conexión especial con Chiapa de Corzo. Tengo varios cuadros sobre Chiapa de Corzo. Y se nos olvida, por ejemplo, la guerra del 21 de octubre, porque la calle se llama así, tiene el nombre de los héroes entre los liberales. O sea, llevar a los chavos, sí, oye, es que hice una batalla y esta calle se llama por esto. Y a mí me pasó porque yo viví en la del Valle, en México. Y tiene nombres de que no aparecen en la historia de México. ¿Y por qué se llama? Ah, porque eran amigos del dueño del terreno. Y él fraccionó, le puso el nombre de sus cuates. De todos sus amigos. Entonces, ¿cómo? Pero no estamos las mujeres en Chiapa de Corzo cuando sí participamos en la batalla del 21 de octubre. ¿Y por qué no están los nombres de las mujeres? Así es. Ese es otro de nuestros pendientes que tenemos. Y ahí se hace, bueno, acabo de hacer un cuadro con relación a eso y que salen salen en las noches, ¿cómo se llaman las lámparas? Estas son ¿Faroles? las farolas, el 21. O sea, eso hay que hacer que los jóvenes lo recordemos, que tengamos presente el movimiento zapatista, Claro. con todo lo que se hizo, el logro de las mujeres por sus derechos. Yo creo que es interesante también recordar, y a través de la pintura es una manera en la que nosotros podemos aprender a hacer. Y es lo que para mí, sinceramente, yo pinto para recordar las cosas y aprender a ver cómo se llama este lorito que está en peligro de extinción, porque yo pinto animales en peligro de extinción. Ah, qué hermoso. Y entonces sí, es una manera, yo creo que de acercarse, ¿no? A nosotros. Sí, justo estábamos viendo que la exposición que tuviste de tierra de mujeres y aves Sí. en el auditorio de Juan Sabines Gutiérrez, aquí en la Universidad de Chiapas. Exacto. ¿Qué nos puedes contar acerca ya nos has hablado del hábitat, de cómo esta cultura chiapaneca se ha mezclado en tu formación artística, pero de qué manera lo has relacionado a ese momento que nos contaste de la luz del farol? Sí. Ahora que haces estos tintes y trazos con nuevas pinturas, con nuevas ideas y con nuevas experiencias, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vives ese momento creativo? Mira, a mí el feminismo me enseñó mucho y el feminismo ecológico más. Entonces, cuando empiezas a leer las novelas de las feministas, el mundo, el pensamiento de las mujeres, porque las mujeres, como te decía en las novelas de ahora, no aparecemos en ningún lado, no estamos. Sí. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestras hijas que no tienen que terminan la carrera y se tienen que casar y luego que, no, pues no todas tenemos que casarnos. Sí. Y de ahora, digo, lo siento por los chavos, pero tienen que aprender a que ellos tienen que ofrecer y aprender a convivir con nosotras desde otra mirada, desde otros pensamientos. Yo tengo 2 hijos varones, un nieto varón, puros varones, me dio Puros Dios. varones. Sí, Te tocó. tuve que andar recogiendo amigas por otros lados. Sí. Pero no le tengamos miedo a las palabras. Tú sabes que las palabras son maravillosas, poderosas. son poderosas, te dan la diferencia, te alimentan. Y esta vez yo quise llegar a la UNASH, era otro de mis objetivos, de mis metas, De tus metas. acercarme, porque mira, cuando tú te metes, por ejemplo, tengo un ahijado que tiene un halcón, y es halcona, bueno, es femenino, no sé cómo digan femenino. Ellas, para que se reproduzcan, necesitan convivir cuando menos 3 años con su pareja. Si le gusta, se reproducen, si no, no. Mira, qué padre. Y yo llegué a las Interesante. halcones porque habían muchas ardillas
en casa de una señora, y se comían sus calabazas y se comían sus cosas que sembraba. Pleito. Y las ardillas estaban histéricas contra las ardillas. ¿Y quién es un depredador de la ardilla? El halcón. Pero entonces, ¿dónde vas a agarrar y tener un halcón? Halcón es como tener criatura, le das de comer así pesadito, le tienes que tener un gran cuidado. Pero cuando ya te metes a entender la vida del halcón, oye, qué maravilla que él se da su tiempo, ella se da su tiempo para ver si convive y si tiene hijos con un halcón, no con cualquiera, ¿no? Claro. Aprendamos, eso le tenemos que enseñar a nuestros nietos. Entonces ellos cuando ya se acercan al animalito, entonces todos los animales nos enseñan esa convivencia, sobre todo las aves que vienen y pasan por nuestro estado, las mariposas. No, yo creo que los biólogos nos enseñan muchas cosas y los hemos dejado a un ladito, ¿no? No nos acercamos tanto a ellos, así que enamórense de un biólogo para que aprendan. No, sí, qué importante la naturaleza y la ecología, ¿no? Se busca, ¿no? Se busca un hombre biólogo. Todos queremos acabar con las hormigas, pero si tú pones una planta que está enferma en un hormiguero, se van a comer toda la enfermedad de la planta y tu planta iba a estar. Sí. Yo lo aprendí duro porque yo tenía ya unas hormigas que las odiaba y toda la noche me la pasé echándoles agua porque no podía echar a mi sangre, ¿no? Se iba yo a matar, no me vas a creer. Echando agua, y dije, no, por aquí no pasan, pues entiendan que por aquí no debe. Se me murió mi planta después porque ya no subieron las hormigas a protegerla. Las hormigas tienen una labor fundamental. Sí. Las arañas, yo amo las arañas, mi mamá me odia. ¿Cómo puedes vivir con telarañas? Mamá, las amo, se comen los mosquitos. Hay una araña que se come las cucarachas. Deberíamos de reproducir las arañas que se comen las cucarachas. Y digo, te dan terror cuando las ves, pero no te van a hacer nada. Realmente se comen las cucarachas. Entonces, eso es lo que nos falta a las mujeres, comunicarnos y decir, tengamos arañas, comen cucarachas. Qué interesante, ¿no? Bueno, la verdad, es apasionante conversar contigo, porque eres una mujer sabia, ¿no? Definitivamente. Y a mí me encanta que digas esto de que no siempre... cuando lo que dicen, allá está en edad, ¿qué? De casadera, ¿no? De sí, ¿no? Ya se tiene que casar. Entonces, realmente, qué hermoso que también tú compartas con la juventud que no hay prisa para nada, ¿no? Que hay vidas que están destinados a personas que sí se deben de casar, personas que no se deben casar, o personas que sí deben de tener hijos, personas que no deben tener hijos, y que todo es parte de una decisión. Algo que tú comentaste desde un principio es que tú como eres, es la libertad que te dieron desde la infancia, o sea, de ser quien tú tenías que ser, a pesar de que de este era un polo y este era otro, pero supieron, pues, no pelearse, ¿no? O sea, como... Pero fíjate que en Barrangoite mi vida fue crucial, ¿eh? Porque si no, bueno, yo hubiera si acabado no... con el rosario en la mano, ¿no? Bueno, es que leerlo a él... Fue crucial en mi mundo, no. Para mí fue un parteaguas. José Agustín fue novio de Angélica María. Y la mamá lo metió a la cárcel a través de Uruchurto para que se alejara de Angélica María porque era medio marihuana. Pero de haberse casado con el que se casó Angélica María, con el maravilloso José Agustín, imagínate, oír a José Agustín, madres, pues qué maravilla. Le fregó su vida a la babosa de Angélica María. Feito, pero qué bruto, te enamoraba el hombre. Pues digo, ya se murió José Agustín, pues sí, por eso estoy hablando. Pero tú lees la contracultura y lees 2 horas de sol y todo de José Agustín y te está hablando del México, ¿no? De lo que es, y tú aprendes entonces historia y aprendes todo, ¿no? Como Elena Garro. Mis respetos, ¿no? Elena Garro. Sí, y ahorita justo pues estas mujeres escritoras contemporáneas son maravillosas, ¿no? Como Cristina Rivera Garza, como Ana Murillo, que están trabajando en la escritura desde lo vivencial, pero a la vez también con esta hibridez que nos permiten los géneros literarios, también la investigación. Entonces, definitivamente es apasionante cómo podemos tener referencia desde Elena Garro, Rosario Castellanos y ahora. Y justo también porque la historia... La verdad, nos debe mucho a las mujeres, ¿no? Nos debe mucho de nombrarnos. De repente hay personas que
pues bueno, he escuchado comentarios que dicen, no, pero es que como que si fuera algo no necesario, no parte de la justicia. Y yo les digo que sí, es parte de la justicia, una justicia que nos merecemos y que gracias a mujeres como tú, vaya, estamos logrando que los jóvenes puedan ver tus pinturas, te puedan escuchar. Ahora recuerdo que sí, en el periódico que comentaste, ahí te había leído, entonces sí, es importantísimo, ¿no? Que tengamos poder de opinión, ¿no? Que de repente... pensamiento crítico. Sí, así es, porque de repente nos ha costado muchísimo tener la seguridad de lo que estamos hablando y justo, bueno, junto con Cristina estamos logrando esto porque los que nos ven, alguien que nos pueda estar ahí también escuchando, digan, qué importante es que si me acerco a la niñez, yo le pueda decir, claro que tú puedes ser pintor. Claro que sí puedes ser escritora y claro que no te vas a morir de hambre, ¿no? Y claro que vas a hacer algo digno. Y yo creo que eso es por los que nos dedicamos a esto, justo nos levantamos con esas ganas, ¿no? Que la niñez diga, sí se puede y lo vamos a seguir haciendo. Sí, De verdad, gracias María por todo lo que nos has compartido. Sí, quiero compartirte un último mensaje y gracias nuevamente a la audiencia, pero mira qué bonito comentario de Carol Paz que nos dice, qué bellos cuadros, súper, quien sabe, sabe de la cultura. Ay, qué linda, Reconociendo gracias. tu obra, tu trabajo, dice muchas felicidades. Creo que es muy bonito estos mensajes que nos mandan porque dice también Marta Deita, las mujeres olvidadas en la historia, está olvidada en muchos temas, ¿no? Entonces, sí, creo que retomando toda esta parte, yo me quedo contigo, bueno, yo me quedo con un aprendizaje de todo lo que acabas de decir y yo creo que me quedo con la imagen de esta mujer conquistadora de espacios, definitivamente, a través de tu arte. Por lo tanto, invito a la audiencia, hombres y mujeres, a que nos acerquemos a qué redes sociales podemos estar viendo tus obras. Dios mío. Que conozcan más de tu Sí, obra, que claro, se difunda sí, tu arte claro. y que lo valoremos, porque yo creo que, como bien mencionábamos, el arte a veces es muy castigado en muchos aspectos y creo que es importantísimo darle este impulso, esta difusión, y esta es tu casa y tu espacio cultural. Ay, gracias. Pues mira, ojalá nos acompañen en Chiapa de Corzo, voy a exponer a partir del 26 de septiembre, todo octubre. ¿En qué lugar específicamente? En el ex convento de Santo Domingo, ahí voy a estar. Y el 20 va a haber una colectiva, pero no sé con quiénes, porque ahí me invitaron los de Conaculta y con un cuadro y órale, el 20 de septiembre en San Cristóbal de las Casas. Sí, y yo en marzo los voy a venir a visitar para es tu invitarlas. casa, claro. Quiero hacer en el Museo de Antropología de aquí, de la ciudad, que pocas veces visitamos y deberíamos de ir más seguido, sí, es de bello. verdad. Sí. Entonces, quiero hacer una charla con relación a mis cuadros y invitar a las amigas indígenas, pero también a las amigas antropólogas sociales, psicólogas, historiadoras, a que platiquemos sobre nosotras, las mujeres, nuestro mundo, nuestro quehacer, nuestro universo, lo que nos falta, lo que debemos y lo que tenemos. Ay, pues ahí Entonces, vamos a Ahí estar. vamos a estar, pendientes. sí, definitivamente vamos a seguir siendo voces que busquemos también nuevos espacios de conquista. Vamos a estar contigo en esa lucha, en esa gracias. batalla. Entonces, Damaris, también compartir los siguientes talleres que vamos a tener de talleres de la infancia. Sí, que luego se me olvida. Eso. Pero bueno, Espacios tan importantes también. Claro. bueno, los esperamos en la Galería Rodolfo Disney. El sábado 21 vamos a tener un taller, que es taller de escritura. Le puse así bien sencillísimo porque vi por ahí, ya sabes, de estos como estos cartelitos que los haces en Canva y decía taller de escritura. Y yo, ay, así tan simple. Pero se lo puse y ha funcionado muy bien. Ya casi tengo cupo lleno. Entonces a veces nos perfecto. complicamos. Ya ves que me encanta ponerle puros títulos bien así como me quiebro la cabeza. Inspirados, Ay, inspirados. no me quiebro la cabeza porque sí me salen rápido, pero también es algo fácil, ¿no? O sea, y bueno, los esperamos el sábado 21. No es fácil. No, bueno, ok, ya sé, alguien me lo dijo. Sí, ya sé, bueno, yo como a mí no se me facilita tanto la pintura, ya sí, yo creo que todos tenemos habilidades. Las habilidades de las que hablamos, ¿no? Sí, exactamente, alguien me lo decía por ahí. Es que tú lo miras fácil escribir y ella ve fácil, porque ella es locutora, una amiga, y ella ve fácil la locución y le digo, ay, no, pásame tips de locución, por favor. Entonces,
Ah, por favor, el viernes 20, estoy cordialmente invitados, porque vamos a tener una presentación del libro de Luis Daniel Pulido. También. Ajá. Sí, entonces, de música ligera y otras cosas, creo que le puso, pero es así como, bueno, Luis Daniel, los que conocen a Luis Daniel, es un gran poeta, es muy, una poesía irreverente, por así decirlo, Sí. pero muy divertida, te va a encantar, porque si te gustaba este muchachón Ibargüengoitia, Sí, Luis sí, Daniel, sí. pues, porque ese es humor. Ah, Es el ok, ok. Ya ni les digo cómo puso el cartel. Como el más guapo, el poeta más guapo. Ah, Ándale. sí, el poeta más guapo, ya sabes. Bueno, pero fíjate que va a ser un evento, una actividad muy, pues como entre amigos y amigas que les encante la poesía. Vamos a tener por ahí venta también, ¿no? Y Ok. para que lleguen y la pasemos lindo. Y claro, obviamente compren el libro de Luis Daniel Pulido, que está a 100 pesitos nada más. Ok. Muy económico. Y creo que justo pues es esto, ¿no? Creo que estamos tratando las mujeres de conquistar territorios, principalmente nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y justo es nuestro gran templo e ir siempre, ¿no? Conquistando los territorios como bien has comentado, Ujú. Sí. María y Cris. Sí, definitivamente. Pues bueno, ya vamos llegando prácticamente a la parte final de nuestra emisión. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 3 minutos para despedirnos. Pues bueno, siempre lo decimos, el tiempo aquí es lo que hace falta. Afortunadamente, la plática es muy amena, siempre con nuestros invitados. Entonces vamos a invitarlos a que nos estén sintonizando en la siguiente emisión, que va a ser dentro de 15 días con un nuevo invitado, también lleno de cultura, lleno de experiencia, con una gran carrera. Es una sorpresa muy bonita que tenemos por ahí también para nuestra audiencia, así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Entonces, agradecemos desde aquí de corazón que pasen unas bonitas fiestas patrias, aprovechemos esas fechas para revalorar nuestra historia, tanto como de la vida pública nacional, pero también sobre todo nuestra propia historia y cómo se vincula con lo que estamos viviendo en el hoy y en el presente. Así que, Damaris, María Varela, te No, agradezco muchas gracias. muchísimo. Tu Gracias. casa siempre invitadísima Ay, qué para marzo. amable. Sí, les voy a venir a invitar a tocar la puerta. A tocar, Claro. a tocar la puerta. Sí, sí, sí. Ay, pues muchas gracias, pasen una linda noche y a festejar que somos mexicanos realmente con una cultura Los únicos en el preciosísima. país que quisimos formar parte, ¿no? Aparte. sí, Entonces, claro. Eso también es muy por respetable. convicción Sí, también sí, sí, y sí. por decisión. Claro. Eso es importante. Muchas Sí, sí. gracias. Pues bueno, Gracias. que pasen linda noche. Nos vemos en la siguiente emisión.